Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Virgo. Muchísimas gracias también Virgo por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Este día viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. No te lo pierdas, cariño. Mi querido Virgo, ten mucho cuidado con las estafas. Yo no pido lo que es número personal, ni entrego lo que es datos personales. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Empezamos. Muy bien. Virgo, es que cuando he hecho el juego del cuenco tibetano ha sido tan ligero todo. ¿Y sabes qué puedo visualizar? Como si tú fueras, yo no sé si tú has visto cuando hay la torta de matrimonio, que sale ahí lo que es la dama con su vestido blanco, la novia. Es así, pero con una corona, cariño. Con una corona aquí arriba, lo que es como una areola, ¿no? Pero veo que hay una persona que te lleva de la mano o te abraza de la cintura. No sé por qué siento, Virgo, que tú vas a tener una oportunidad, o hay una propuesta, o alguien de afuera, o tú estás de repente en comunicación o en contacto con una persona que puede estar en el extranjero, o simplemente hay un amor que tú tienes fuera, o una persona que jamás te olvidó. Hay una propuesta que te viene para ti, cariño, pero esta propuesta es como una bendición, es como un regalo. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Piscis o están lidiando también lo que es con un Tauro. No sé por qué me llega este mensaje, ¿vale? Vamos a ver qué nos dicen las energías del tarot para vosotros con mucha fe. Vamos a empezar con el tarot arcano. Empezamos, cariño. A ver qué nos quieren decir. Mi querido Virgo, con mucha fe, recuerda que es una lectura general. Tenemos aquí la carta del 5 de espadas. Creo que hay un grupo de vosotros que me dices, Richard, en estos momentos como que tu energía no vibra bien. Puede ser que tengas algún tipo de decepción, puede ser que quieras tirar la toalla, puede ser que no tengas fuerza para poder afrontar las situaciones de la vida. Vamos a ver. Y tenemos aquí la carta del 7 de espadas. A mí lo que me dicen las cartas, Virgo, me dicen: nadie dijo que en esta tierra todo iba a ser bonito, que en esta tierra las cosas iban a ser perfectos. Nadie dijo esto, cariño. Estamos en este planeta para evolucionar, para crecer. Es cierto que tienes una decepción, es cierto que hay algo que te impacta demasiado, pero me dicen, toma lo mejor de esta experiencia, es aprendizaje, es evolución y continúa con tu vida. Es lo que me dicen las cartas. Vamos a ver qué me están diciendo aquí. La carta de la estrella. Toda esta evolución, todo este aprendizaje o esta situación que tú estás viviendo, porque no sé por qué siento que a lo mejor, Virgo, tú te has llevado una decepción de una persona con la cual tú tenías planes a futuro, con la cual de repente visualizabas una historia a futuro. Creo que a lo mejor inclusive me dice, Richard, esta persona, aparte de engañarme, aparte de mentirme, me ha robado. Es esto. No tan solo esta persona, veo que se puso de acuerdo con otros grupos, o te hicieron cargamontón, cariño. Richard, ¿qué es cargamontón? Vino la madre, vino el perro, vino el gato, la vecina, vino todo el mundo a tratar de juzgarte. Por eso que tienes una decepción. Pero sin embargo me dicen, aprende de todo, cariño, hasta de las desgracias. La carta de la estrella me está diciendo, toda esta circunstancia, todo este problema tenías que vivir porque es parte de tu vida. Ahora te va a llegar una oportunidad, la cual implica que tú tomes una decisión. ¿Y de qué consta esta decisión? Si tú todavía estás aferrado o aferrada a este problema que tienes, a esta persona que tienes, quizás ha llegado ya el momento de que cortes, cariño. De que cortes, ¿vale? ¿Para qué? Para que te pueda llevar lo que es a tu vida, a tu felicidad, ¿sí? Porque si tú no cortas esto, no vayas a pensar que esta persona está arrepentido o arrepentida. Al menos por el momento no. Recuerda que yo siempre digo, cuando el hombre y la mujer está con la cabeza caliente, cariño, lo único que quiere es apartarte de su vida.
lo único que quiere es destruirte y hacerte daño. Entonces me dice, a pesar que tienes la suerte a tu favor, porque tienes aquí la carta de la estrella, esto implica que tomes decisión, porque si tú no tomas esa decisión, vas a tocar más fondo, cariño, ¿vale? Vas a tocar más fondo. Si tú crees que esta persona está arrepentido o está arrepentida de lo que te ha hecho, por el momento me dicen que no. Más adelante, puede ser, pero por el momento no. Tienes que tomar esa decisión, cariño, porque a pesar que a lo mejor, no sé por qué siento que me decir, Richard, te he escuchado, pero me ha entrado por aquí y me ha salido por aquí, ¿vale? A veces eres muy cabezota, cariño, y me sorprende porque eres una persona muy inteligente. Pero bueno, a veces tenemos nuestros bajones, ¿vale? Yo lo que veo aquí, a pesar que muchos de vosotros creo que no va a tomar esa decisión porque todavía te aferras a él o a ella, a pesar de esto, Dios, el universo, las energías, van a querer darte lo que es otra oportunidad porque tienes aquí la carta de la reina de copas. De la reina de copas, cariño. Veo que también hay una persona que a lo mejor te cela. Hay una persona que a lo mejor te busca problemas donde no hay. Busca los 5 pies al gato, ¿vale? Hay una persona que te cela mucho. Puede ser tu pareja, puede ser que inclusive tu familia, puede ser que a lo mejor te dice, no, que él es malo, ella es mala, ¿cómo te vas a meter con esta persona? No vale la pena, suelta ya a ese sapo, a esa rana, da igual. Veo que hay una persona que siempre como que no te deja en paz lo que es en la parte de los sentimientos. La carta de las de espadas, tenemos la carta del sol. ¡Wow! ¡Qué bonito, cariño! Aparte de las oportunidades que te van a venir, aparte de que tú vas a ver claridad, yo veo inclusive comunicación con los hijos. Yo veo inclusive también de que todo se va a poner en orden. Mi querido Virgo, te doy un consejo, cariño. Muchas veces, cuando uno está en esta situación en la cual de repente estás en conflicto con la persona de tu interés, siempre una de las dos partes ama más, ¿vale? Siempre. No vayas a pensar, Richard, no, mi amor me ama 50%, yo 50%. No, cariño. Siempre en la historia, en la relación, uno ama más que el otro. Entonces, quizá de repente tú en estos momentos te aferras a esta persona, tú en estos momentos quieres todavía conservar esta relación, no quieres darte un tiempo, no quieres darte un espacio, aunque las energías te dicen date un espacio, date un tiempo. Yo te aconsejaría, cariño, que no lo tengas a esta persona en un pedestal. No lo hagas sentir como la última chupadita de mango, cariño, como la última Coca-Cola del desierto, a cucaracho este. No lo hagas sentir así, porque su ego, esta persona te puede querer, esta persona te puede amar, pero como se va a dejar llevar por su ego, se va a volver una persona tan egocéntrica, tan egoísta, no vaya a ser que cometa errores que luego no se puedan solucionar. Entonces, yo lo que te pido, conversa con esta persona, habla con esta persona, déanse un tiempo, y en ese tiempo vas a sanar tú como también la otra parte. Luego que se han dado ese tiempo, con esto no te digo que vosotros van a estar toda la vida separados, no, conversen como adultos. Mira, vamos a darnos, yo qué sé, un mes para poner todo en orden, ¿vale? Para arreglar todo. Esto no es una separación, esto es darse un tiempo, nada más, para solucionar. Entonces, solo de esta manera tú vas a poder ver frutos, porque aquí me dicen, vas a superar un obstáculo, va a haber una oportunidad, el amor te va a sonreír. Veo que muchos de vosotros van a ser padres o muchos de vosotros van a encontrar la reconciliación y la tranquilidad también con los hijos. Si tú tienes familia, todos estos problemas que tú estás teniendo está afectando a tus hijos, está afectando a tu entorno, Richard, pero ello no tiene nada que ver, el problema es mío, cariño. Dentro de un hogar, todo lo que pase a alguno de los elementos, de los componentes, de los integrantes, afecta también lo que es al resto. Entonces, cuando tú empieces a cuadrar todo, a darte un tiempo, también va a volver la reconciliación con tus hijos. Siento que muchos de tus hijos de repente estaban en plan rebeldes.
O que tú de repente me decías, Richard, ya no puedo más con esta situación. Ya no sé si vale la pena continuar, ya no sé si esta persona o si mi hijo va a cambiar o si esta persona va a volver. Lo ves todo oscuro, cariño, todo oscuro, ¿vale? Pero nos están diciendo, va a haber lo que es una oportunidad. Mira, la carta del sol y la carta del emperador. No sé por qué, Virgo, yo siento que tienes que rescatarte. Me vuelve a reafirmar. Date un tiempo, me dicen. Date un tiempo para sanar. Date un tiempo para reflexionar. Yo veo que cuando tú te das un tiempo, cariño, vas a recuperar todo en tu vida. Y si esta persona pues simplemente no aguanta ese tiempo, te va a llevar ¿a qué? Al verdadero amor, al verdadero camino, ¿vale? Creo que muchos de vosotros también van a hacer un viaje que está vinculado con un proyecto, un negocio, un trabajo. O muchos de vosotros se me van a mudar de casa, de ciudad, de país. Sé que a lo mejor vas a tener un poco de temor, de dudas, pero este nuevo comienzo, este nuevo inicio te va a llevar lo que es a la tranquilidad. Para muchos de vosotros que van a hacer este tipo de viaje, este tipo de mudanza, para ustedes mismos, veo que vas a conocer una persona o vas a tener una ilusión ahí. Veo encuentros sexuales para muchos de ustedes, sí. Tú cuando empieces a reconstruirte, tú cuando empieces a darte tu tiempo, cariño, o cuando hagas ese viaje, porque me hablan de un viaje también, o una mudanza. Veo que hay una persona que te observa. Ya te está observando alguien ya, Virgo. Ya te está observando. Quizás por eso es que yo he visualizado en el cuenco tibetano que tú estabas vestido de blanco, seas él o ella, con una airola aquí arriba, y una persona te agarraba, te acompañaba. Entonces nos dicen, hay una persona que siempre te está pensando, hay una persona que quiere que también tú te rescates, esa persona quiere una oportunidad contigo, alguien te observa, cariño, alguien te observa, pero es algo positivo, ¿vale? No es un acosador. Richard es un acosador, no, cariño, no es un acosador, es una persona que simplemente está esperando el momento oportuno que tú te liberes de algo o de alguien para poder encajar otra vez lo que es en tu vida. Muy bien, vamos a cambiar de mazo. A ver qué nos dicen. Te voy a sacar lo que es un mensaje de los arcángeles. A ver. Vamos a ver un mensaje de los arcángeles. A ver, mi querido Virgo. Dice, Victoria, escucha, cariño, Victoria, ya te he dicho que te llegan cosas maravillosas. El arcángel Sandalfón. Tus plegarias han sido escuchadas y serán satisfechas. Mantén la fe. Ya te he dicho que en el cuenco tibetano yo te he visto con una ropa blanca, con una airola. Entonces, ya alguien te acompañaba, alguien te cogía de la mano, de la cintura. Alguien te va a apoyar, cariño. Alguien va a estar por ti. Yo estoy sintiendo, Virgo, que Dios del universo va a conspirar lo que es a tu favor. Vas a tener una oportunidad. Pero para esto también la oportunidad tienes que dártelo tú. Mira. Vamos a continuar. Te voy a dar lo que es signos. A ver, vamos a ver. Signos. Mi querido Virgo, vamos a ver. Me sale lo que es Capricornio, Géminis, Libra, Tauro, Cáncer, un hito más. Y otro Virgo. Muy bien, cariño. Te enseño las cartitas. Vamos a ver. Si no coincide con los signos, tranquilo, tranquila, porque en la descripción también te doy información. Vamos a cambiar de mazo, voy a tomar un poquito de agua. Muy bien, que tengo sed. El tarot de la New, vamos a ver qué nos dice en el tarot de la New. A ver, mi querido Virgo, a ver. Me sale aquí la carta de los enamorados, la carta también de la reina de espadas, y tenemos aquí la carta del 2 de copas. Siento, cariño, que de repente la base de tus problemas es que existe una persona que tú lo has quitado algo. O esta persona de repente se metió lo que es en la relación. Porque veo un triángulo amoroso aquí, Virgo. Yo veo un triángulo amoroso. Pero lo que también te puedo decir que esta persona te ama a ti. La persona con la cual en estos momentos tienes discusiones, tienes líos por terceras personas, ¿vale? Aún te ama, aún te piensa, aún te recuerda. Pero, como te vuelvo a decir, muchos de vosotros están en un triángulo amoroso. O tú tienes a alguien, o la persona de tu interés tiene a alguien. Y pues se extrañan, se piensan, se recuerdan. Veo que esta persona, por más que, o tú por más que has intentado olvidar, o por más que ellos intentan olvidar,
Veo que es imposible, cariño. Es como si hubiera una conexión entre vosotros dos, como si hubiera un contacto especial entre vosotros dos. Esta persona en algún momento ha intentado hacer otra relación o empezar otra historia. Creo que inclusive tú has sido testigo de esto, ¿vale? Tú en algún momento me dices, Richard, ¿cómo me puedes decir que me ama, que me extraña, si hace poco me he enterado en las redes sociales, o alguien me lo dijo, o yo lo vi, ¿vale? Así en vivo, que estaba disfrutando, estaba agarrado de la mano con alguien también, o que está en una relación y creo que es feliz. Yo lo que te puedo decir, Virgo, que esto es una careta, ¿vale? Esto es una careta, esto es un espejismo, es como un payaso que cubre su tristeza, su infelicidad detrás de un maquillaje. Es así, porque él o ella no te ha podido olvidar, por eso te lo he dicho. Lo ha intentado, Virgo. Lo ha intentado, o tú también. A lo mejor es tu caso, Virgo, que me dice, Richard, yo también lo he intentado. Yo también quiero estar con otras personas. Mira que lo he intentado, he estado, pero no hay manera. No puedo sacarlo de mi mente. Es imposible sacarlo de mi mente. Vamos a ver. A ellos les pasa lo mismo, ¿vale, cariño? A ellos les pasa lo mismo. Te voy a dar lo que es iniciales. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño, por Dios. La letra M o W. La letra F, por Dios. La letra G. La letra C. Y la letra Z. Muy bien. Vamos a continuar. Voy a cambiar de mazo, ¿vale? Voy a usar lo que es el tarot, el tarot urbano. El tarot urbano. Vamos a ver el tarot urbano. ¿Qué nos quieren decir? Uy, por Dios. Tenemos aquí la carta del príncipe de copas. Veo que a lo mejor de repente tú estás en un proyecto, en un negocio. O quizás de repente tú estás saliendo con una persona, pero quieres conocer más. Quieres descubrir algo de ellos o de ellas también. Es como que me dijera, Richard, hay algo que detrás de esa careta, detrás de esos sentimientos, hay algo que todavía tengo que yo descubrir. A mí las cartas me dicen con la carta del príncipe de copas, no trates de buscar tanta información en algo que tú recién estás conociendo, cariño. Al igual que esta persona tiene una historia, quizás de repente tú también tienes una historia. Y esto es especialmente para solteros y solteras. A mí me dice, vive el momento, vive el presente, disfruta. Disfruta de la historia de tu vida. ¿Vale? Es como si tú fueras al cine, te digo así, y yo qué sé, pues vale, Richard, no he podido comprar palomitas, no he podido comprar la bebida que tanto me gusta. Entonces, no voy a poder ver la película como yo quiero. Por Dios, cariño, disfruta la película. Luego cuando salgas del cine te lo empujas todo, te comes todo lo que hay ahí, ¿vale? Pero nos dicen, disfruta de tu vida, disfruta de tu relación, solteros y solteras. También, o para aquellos que están conociendo a alguien, disfruta. Al igual como él tiene su historia o ella tiene su historia, tú también lo tienes. Las cosas como son. Vamos a ver economía. A ver, economía. ¿Qué nos quieren decir, Virgo? Vamos a ver. Me sale lo que es los enamorados, la carta de la rueda y la carta de la justicia. Vas a firmar algún tipo de documento o te viene una propuesta. Puede ser que esta propuesta implique desplazamiento, viajes, mudanzas también. Pero nos hablan firma de documentos, un contrato, o tú de repente vas a tener una oportunidad de ascenso, o te viene ese trabajo que tú estás buscando, cariño, con contrato, ¿vale? Nada es al azar, nada que, Richard, me van a pagar en negro, ¿vale? Yo qué sé, no hay contrato, todo por debajo. No, todo va a ser legal, cariño, todo va a ser legal. Vamos a continuar, vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas. A ver, uy, las características ya, ¿cómo se me va el tiempo? No entiendo, ¿será porque es cámara nueva? Es que como aquí pongo una luz alta, porque se anubla, sale el sol, se anubla, sale el sol. Estamos en primavera, chicos, pero es como invierno en Barcelona. Es así, nieva y todo. Muy bien, vamos a continuar. A ver, entonces cambia de color. No me gusta, ¿qué hago? Vamos a ver, voy a ver qué solución lo doy. A ver, vamos a ver las características, ¿vale? Porque es algo muy blanco, creo. Vamos a ver. Me dice, la carta de la reina de espadas. A mí lo que me está diciendo, muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que tiene que hacer viajes de larga distancia. Tranquilamente esta persona de repente vive en un lugar donde actualmente hace frío, no hace calor, ¿vale? Está abrigadito como yo. Veo que es una persona que puede ser de elemento aire, siento un tierra también, tómalo de una forma general. ¿Cuáles son tierras? Tauro, Capricornio, Virgo. Es una persona que le encanta las casacas de cuero, le encanta de repente vestirse de una manera jovial, juvenil.
Puede ser que tenga cabello largo, con canas, ¿vale? Cabello negro. Me dicen, muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego. Esta persona siempre te recuerda lo que es en la distancia. Puede ser que a vosotros les separa lo que es continentes. Tranquilamente tú o la otra persona tiene de repente algún tipo de tatuaje. Veo que le encanta mucho lo que es la playa, la costa, surfear, pescar quizás, o subirse yo que sé, en un crucero. Puede ser que esta persona también trabaje algo relacionado a lo que es con el fuego, calderas, cocinas, hornos, industrias. Hay una persona que puede ser un Virgo, que te extraña, siente su conexión cada noche, siente su conexión plan de 3 o 4 de la mañana, te despiertas soñando en él o en ella, o simplemente su nombre te viene lo que es a su mente. Es una persona que a lo mejor su trabajo está relacionado con la construcción, o trabaja de repente algo relacionado con los estudios. Puede ser un profesor, puede ser un universitario, alguien que está estudiando algo, etcétera, etcétera. Es una persona también muy culta, es una persona que le encanta mucho lo que es la literatura, la cultura, etcétera, etcétera. La carta del 4 de espadas. Hay una persona que siempre te recuerda. Creo que vosotros tuvieron lo que es una historia. Tienen lo que es el hilo de la vida. A pesar que tú tienes ya una relación y la otra persona tiene una relación, siempre te lleva lo que es en su mente, ¿vale? Porque me sale lo que es el hilo de la vida. Mi querido Virgo, espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Ya me contarás, ya iré mejorando con el tema de las luces, todo. Poco a poco tengo que encontrar el punto, ¿vale? Bendiciones y te me cuidas. Hasta la vista.